95 billones de dólares está ganando la industria del pienso vendiendo mundialmente. Y una gran parte de esos 95 billones se lo están llevando los veterinarios, tanto en comisiones como en formaciones. No todos, pero sí un gran número de ellos. Os vamos a contar una verdad incómoda. Vamos a hablar sobre la BARF y por qué es la mejor decisión. Algunos expertos, entre comillas, no quieren que sepas esto. Si eres de esos que crees que el pienso es lo mejor o que tu veterinario siempre tiene toda la razón en lo que te está diciendo, esto te va a incomodar. Sin embargo, si eres una persona con la mente más abierta y deseas lo mejor para tu perro, quédate hasta el final y sabrás toda la verdad sobre la BARF. Llevan años mintiéndonos con los piensos. Hay un montón de marcas en el mercado que están en precios entre 60 y 80 euros y en realidad no valen más de 20. Si solamente tienes que molestarte en dar la vuelta a un saco y mirar las etiquetas, y de pronto empezarás a descubrir que muchas de esas marcas llevan conceptos como harina de pollo, cereales, subproductos. Los cereales no son más que un relleno para poder hacer una croqueta, no tiene ningún tipo de aporte para el perro y realmente se podrían prescindir de ellos. Los subproductos son todas aquellas partes de un animal que ni tú ni yo nos comeríamos. Serían los picos, serían las plumas y todo aquello que va a ir para ser un desecho. Hay un estudio que se hizo en el año 2023 en el que se examinaron una gran gama de piensos y descubrieron que un 78% de los piensos premium que hay en el mercado actual no llegan a tener ni un 25% de carne real. Pero claro, es mucho más fácil abrir un saco, poner el pienso, que dedicarme a poder saber más y hacer algo que sea apropiado para mi perro. Pero en esta vida todo tiene una historia. Vamos a poner en contexto ambos productos. El pienso es un producto que nace de una persona que se dedica a viajar entre Estados Unidos y Gran Bretaña y un día descubre que los marineros en esos viajes en el mar hacen una especie de croqueta hecha con carnes deshidratadas, con la sal, etcétera, y se la tiran a los perros callejeros cada vez que llegan al puerto. De esa idea empieza a surgir la idea de fabricar piensos. En 1950, los piensos deciden entrar en las universidades. ¿Por qué entran en las universidades? Porque de pronto descubren que dentro de las universidades pueden controlar la información que os van a dar los veterinarios. A partir de 1960 se empiezan a fabricar más marcas de pienso y a partir de la década de los 70 es cuando aparecen los primeros piensos como alimento completo, algo que hasta ese momento no estaba ocurriendo. Sin embargo, si nos vamos a la dieta BARF, descubrimos que Francis Pottenger en el año 1932 empieza a hacer estudios con ese tipo de alimentación en 900 gatos, dándoles distintas dietas. Después llega la época de los 80 y empieza a aparecer Ian Billingham, que empieza a hacer un estudio en Australia basándose en las diferencias de salud que tienen los perros y los gatos dependiendo de si viven en ciudad o en el campo. Y en el campo descubre que están alimentados de forma natural, sin consumir ningún tipo de piensos. También aparece en el año finales de los 90, principios de los 2000, Ian Lonsdale, que también hace varios estudios al respecto y publica 4 libros. Y por último, estaríamos hablando de la doctora Karen Becker, que sobre el 2015-2016 escribe varios ensayos que ha realizado clínicos, aparte de varios libros, entre ellos comida real, para perros y gatos más sanos. Y a día de hoy ese libro está considerado el mejor libro de la historia hablando de alimentación, con lo cual estudios y respaldos sí existen. Pero claro, he hablado hasta ahora solamente de libros y estudios hechos por veterinarios. Esos señores que parece ser que los que sí que opinan a favor no tienen ni idea y solo saben los que recomiendan el pienso. Pero aparte de esos estudios y de otros que se han hecho, como el de Fosso en el 2016, Kienle en el 2004, Pubret en 2009, hay unos estudios realizados desde la Universidad de Helsinki
en la que se analizaron más de 20.000 perros en distintas situaciones, perros que presentaban problemas de salud, tipo problemas digestivos, alergias, problemas de dermatosis, el producto en cachorros, y se hicieron con más de 50.000 perros. En todos ellos, los resultados del consumo de la alimentación BARF eran favorables y se notaban en todos los productos que había con perros que presentaban algún tipo de problema, que ese producto natural, ese producto tipo BARF, era mucho más beneficioso para la salud del perro e incluso en muchos momentos desaparecían los problemas respecto a lo que se estaba utilizando a día de hoy con el pienso. Pero ese tema ya profundizaremos más un poquito más adelante. No os voy a contar lo que es el pienso porque creo que a día de hoy todo el mundo conoce lo que es abrir un saco, sacar unas croquetas y eso es pienso. Simplemente podemos valorar en el mercado productos mejores y productos peores a nivel de lo que estábamos hablando antes de leer una etiqueta. Pero vamos a decir que es la BARF, porque en muchos momentos en la BARF se la define como un producto de carne en crudo. No se habla de nada más y realmente las siglas de BARF son Biological Appropriate Round Food. Es un estudio que se estuvo realizando durante un montón de años y a raíz de un grupo de veterinarios que se juntó y creó una asociación en la que hablaban de ese tema, se decidieron crear las siglas de BARF como un alimento completo basado en estudios veterinarios. ¿Qué lleva la dieta BARF? Principalmente carne muscular, huesos carnosos, órganos y frutas y verduras. ¿Por qué crees tú que tu perro, cuando tú estás preparando comida en tu casa, le ves que empieza a salivar, que se le cae la baba? Te resulta gracioso incluso cuando le ves que le ocurre, pero a que misteriosamente con el pienso eso no le ocurre. Tú piensas simplemente, si tu perro pudiese elegir, ¿de verdad tú crees que si le pusieras un cacharro lleno de comida en crudo y le pusieras al lado su pienso habitual, el perro se decantaría inicialmente por comer el pienso? Seguramente que no. Y tú en el fondo también sabes que tengo razón. Nosotros llevamos 15 años trabajando la nutrición canina y felina y conocemos los conceptos tanto del pienso como de la alimentación BARF. Os voy a contar ejemplos que hemos tenido en nuestra tienda de Lemi Mascotas sobre clientes que presentaban algún tipo de problema y cuál ha sido el cambio cambiándoles a la dieta BARF. Os quiero hablar, por ejemplo, de María. María es una persona que su perro tenía diagnosticado por parte de un veterinario un problema de IBD, que es un problema de índole digestiva. Todos los piensos que le estaba probando, incluso los cocinados a más baja temperatura, al perro le seguían sentando mal. Le recomendaron cambiarle a un pienso gastrointestinal, teniendo en cuenta que es un pienso a una calidad normalmente mucho más baja porque los piensos gastrointestinales trabajan todas las marcas con una gran cantidad de cereales. Fuera ya de que haya alguna marca que pueda meter carne y otra que esté metiendo restos de animales. Le propusimos a María un cambio a dieta BARF y empezó a tener una gran mejoría. El perro, sus digestiones ya no eran tan duras, el perro empezó a mejorar e incluso parte de la medicación que estaba tomando se la ha ido retirando paulatinamente. También tenemos el caso de Carlos. Carlos es el dueño de un podenco que lleva bastante tiempo comprándonos. Y es una persona que hace unos 6 meses su veterinario le comentó que el perro estaba empezando a estar demasiado gordo. Le había mandado los típicos piensos de Hills, el Metabolic, y le había mandado piensos de ese tipo de línea sin que el perro tuviese ninguna bajada real de peso. Le propusimos también ese cambio a una alimentación BARF y conseguimos que bajara 6 kilos en 6 meses. Ahora mismo su perro se encuentra en un peso excepcional y a día de hoy sigue consumiendo BARF. Y también tenemos otro tercer caso que os queremos hablar, que es el caso de Sebastián. Sebastián es un cliente nuestro que tiene dos perros muy activos, y él inicialmente siempre se estaba decantando por darle a sus perros pienso, pero bastante habitualmente tenía que visitar al veterinario con diversos problemas, picores, problemas digestivos, diarreas, y en una de las conversaciones que mantuvimos con él estuvimos hablando de distintas alternativas y salió a la palestra la alimentación tipo BARF. Sebastián decidió cambiar a sus dos perros a dieta BARF
Y a día de hoy lo que han hecho es no volver a acudir a su veterinario, salvo cuando es estrictamente necesario. Pero como todo en esta vida, vamos a hablar solo de beneficios. Luego hablaremos si tiene algún perjuicio. ¿Qué se puede ver en los beneficios? Podemos ver una mejor digestión. El pienso, normalmente cuando un perro lo consume, su digestión es bastante larga. Estamos hablando de que la mayoría de los piensos manejan una franja de digestión de entre 8 y 12 horas. En la alimentación tipo BARF bajamos ese número de horas a 4 a 6, con lo cual la digestión es mucho más placentera y mucho menos dura. Las heces también mejoran porque empezamos a observar que las heces son más pequeñas y además menos olorosas. También vemos beneficios en pelaje y en la piel. Ten en cuenta que al no tener ningún tipo de manipulación por parte del ser humano, el omega 3 que le llega al perro se obtiene de forma natural. Se nota también un beneficio a nivel energía. El perro está mucho más enérgico porque todos los nutrientes que le están llegando de una fuente mucho más adecuada y sin ningún tipo de manipulación. Y además en la cantidad que tienen que estar, dado que a la carne no se le ha quitado absolutamente nada. También estamos hablando de un beneficio a nivel dental. Ten en cuenta que, como hablábamos antes, todas las dietas BARF llevan huesos carnosos. Los huesos carnosos no tienen ningún cocinado, simplemente se utiliza la parte del hueso que un perro sí podría comer. Y lo que ayuda es a que a nivel dental el perro se pueda lavar los dientes de forma natural. Esto es algo que tus veterinarios odian porque les supone menos visitas. Hay que tener en cuenta un dato, y es que para que entendamos cómo funciona la BARF y por qué aquí en España se tiene esa mala publicidad, en Australia actualmente más del 40% de la población canina está consumiendo BARF. Sin embargo, en España estamos en un 5%. Ahora vamos a hablar de mitos. En este caso, sobre la dieta BARF. Hay uno de los mitos que más utilizan los veterinarios, que es el tema de la aparición de bacterias. Vamos a hablar de las bacterias. El perro tiene un pH estomacal totalmente distinto al nuestro. Su baremo se mueve entre el 1 y el 2. La mayoría de las bacterias que a nosotros estomacalmente nos afectarían, el perro tiene la capacidad de poder disolverlas sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de afectación. Otro de los mitos que suelen manejar los veterinarios es que es una fuente de contagio para el E. coli o la salmonela y que incluso lo podrían llegar a contagiar a los humanos. En todos esos datos que utilizan los veterinarios nunca exponen ningún caso que hayan vivido ellos. Simplemente hablan de que podría ocurrir, pero en realidad no está ocurriendo y simplemente lo utilizan como un argumento vacío para intentar tener razón. Otra cosa que suelen hacer muchas veces es hablar de coste, de cuánto costaría dar de comer a nuestro perro con la BARF y que sería mucho más costoso. Basándonos en un dato medio, porque dependiendo del tamaño del perro, cualquier consumo sería mayor o menor, pero el gasto medio de dar de comer a un perro con alimentación tipo BARF se maneja entre los 2,5 euros. Sin embargo, en el caso de los piensos se está moviendo entre 2 y 3 euros. Estamos hablando en este caso de piensos de gama premium. Pero el nivel de coste no es mucho más alto dándoles alimentación BARF. ¿Sabes por qué algunos veterinarios, por suerte no todos, están en contra de la dieta BARF? Mira, por una ecuación súper sencilla. Un perro más sano es menos visitas a un veterinario, es menos dinero para ellos y no todos lo están haciendo, pero sí a algunos no les interesa que eso ocurra porque significa menos dinerito en su bolsillo. Mira, no te voy a mentir. Realmente cambiar a la BARF requiere de un compromiso por tu parte. Obviamente es muchísimo más fácil abrir un saco de pienso, ponerle a mi perro la comida y ya está. Pero si realmente amas a tu perro y tienes ese compromiso porque tu perro tenga la mejor calidad de vida, la BARF es la mejor opción. Es verdad que muchos piensos a día de hoy tienen una calidad muy alta, pero por desgracia no llegan al nivel que se está utilizando en la alimentación tipo BARF. Esto que te estoy contando es una información que en realidad vale oro y que a la industria del pienso no le interesa que tú conozcas, del mismo modo que algunos veterinarios tampoco. De hecho, incluso han llegado al punto
de pedir a periódicos que cuenten un artículo con una información totalmente partidaria para poder tener razón. Y de ese tema hablaremos próximamente. Pero aquí te hemos hablado con datos y te hemos contado lo que es la dieta BARF. Ahora bien, sí te pediría que si este vídeo te ha abierto los ojos y de pronto te has dado cuenta de que realmente la BARF es una buena opción, dale like y comparte este vídeo, porque hay millones de perros que quieren tener esta información y que a sus dueños les va a venir muy bien saberlo. Próximamente haremos un vídeo hablando de los artículos que han publicado en un periódico, en este caso El Mundo, sobre la alimentación BARF y cómo es partidaria, y lo desmontaremos con datos. Nuevamente queremos que lo sepáis todo con esos datos, no simplemente con una información partidaria de alguien que le interesa que eso ocurra de esa manera. Nos vemos.